Mis hermanos, Dios les bendiga. Un día más les habla su hermano Teo en Cristo en este lunes de Semana Santa, 6 de abril del 2020. Hermanos, es un placer para mí estar en este día compartiendo con cada uno de ustedes de la palabra del Señor. Comenzamos la Semana Santa, comenzamos la semana más especial, más importante, porque en realidad nuestro Señor vino por salvarnos, vino por darnos nueva vida, vino porque nosotros tengamos paz en nuestros corazones y felicidad. Aunque estemos pasando por este momento difícil de nuestras vidas, sabemos que no ha sido fácil para cada uno de nosotros, especialmente por esta enfermedad que ha llegado en el mundo entero. Y pidamos siempre a nuestro Señor, especialmente en este tiempo, que yo me imagino que el Señor, mis hermanos, de una manera o de otra, quiso que nosotros en esta cuaresma, en la que Él sufrió mucho, en el tiempo que Él estuvo en ese desierto, sufrió muchísimo. También quiso que nosotros pasemos un tiempo de cuarentena en nuestros hogares. Un tiempo que, aunque a nosotros no nos gusta, hermanos, si nos damos cuenta, el tiempo, el clima, todo lo que vemos allá afuera ha cambiado un poco. Si nos fijamos en los estados donde más contaminación había, en realidad la contaminación se ha terminado, se ha acabado. Y es que es tan necesario, mis hermanos, que si nosotros desde un principio, que así como nuestro Dios Padre dejó las reglas desde aquel entonces, que cada uno de los humanos aquí en la tierra descansáramos un día a la semana y se lo dedicáramos totalmente a Él, que dejáramos de trabajar. Lo que quiero decir yo con esto, hermanos, que muchos lugares, lo que vienen siendo casinos, restaurantes, lugares que se abren fines de semana, todos esos lugares, si en realidad se descansara un solo día, no importando lo que tengamos que hacer, si lo hubiéramos realizado desde un principio, les aseguro, mis hermanos, que este mundo estuviera siempre limpio. Pero hemos desobedecido las leyes de Dios, y por eso es que es tan necesario que todo esto suceda, para que nos demos cuenta, hermanos, que Dios, si Él se decidiera terminar este mundo de un día para otro, se llevará a cabo. Por eso, mis hermanos, en este tiempo en el que nos encontramos, pidamos la misericordia de Dios nuestro Señor, que Él nos ayude a ser liberados de esta enfermedad que ha entrado en muchas personas que han sido contagiadas, y pedirle su misericordia para que nosotros no seamos contagiados. Pero también hay que poner de nuestra parte, protegernos y cuidarnos, no salir tanto de nuestros hogares, especialmente en estos días que se nos ha pedido que nos quedemos en nuestras casas. Voy a comenzar en este momento a leer el salmo de hoy día. Es el salmo número 26. Si gusta repetir después de mí: el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorarme, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación. Aunque se lance contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aun cuando hagan la guerra contra mí, tendré plena confianza en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Bendito y alabado sea, Señor. Te doy gracias en este día, mi Señor Jesús. Gracias por un día más que me concedes, y gracias por un día más que le concedes a cada uno de mis familiares que están a nuestro alrededor. Te pido, mi Señor Jesús, en estos días tan difíciles, que los protejas de este virus y que los protejas de cualquier otra enfermedad, Señor, especialmente los que nos encontramos sanos. Te pedimos, Señor, que nos des la gracia de sobresalir este tiempo tan difícil y que reflexionemos cada vez más en nuestros días para que nos demos cuenta del mal y el daño que hemos estado causando nosotros mismos a esta tierra, y que en realidad muchas veces es tan necesario, mi Señor Jesús, que todas estas cosas sucedan para reflexionar de todo esto que pasa en nuestras vidas. Te pido, mi Señor Jesús, por los que han sido infectados,
por los que ya se han ido a la otra vida por causa de esta enfermedad, Señor, y que solo tú, Señor, los puedes acoger. Y te pido, Señor, que así sea, mi Señor, que no permita, Señor, que estas almas se hayan perdido y que todos aquellos que se encuentran con la enfermedad te abran el corazón y entreguen sus vidas a ti, Señor. Que no piensen en las cosas de allá afuera, que eso no importa, que el único que les puede dar la sanación y salvación eres solamente tú, mi Señor Jesús. Bendito y alabado seas. Bendito Espíritu Santo, yo te pido en este día que fortalezcas las almas más abatidas, que fortalezcas aquellos espíritus que se sienten totalmente opacados, que se sienten abandonados, que se sienten destrozados por todo esto que ha estado sucediendo. Que no teman, que más bien oren en su interior y le pidan a nuestro Señor y a ti, bendito Espíritu, la fuerza para resistirlo todo. Mamita María, te pido tu bendita y santa intercesión por todo esto que le he pedido a mi Señor Jesús. Tú como nuestra abogada, tú que siempre estás a la par con Él, te pedimos, Madre Santísima, nos ayudes en todas nuestras necesidades, especialmente en esto que estamos pasando. Sabemos y tenemos la seguridad, Mamita María, que nunca nos has abandonado desde el principio y que tú, Mamita María, juegas un gran papel entre nosotros y Dios, que si nosotros no te tuviéramos, si nosotros no creyéramos en ti, nos fuera muy mal en esta vida. Por eso, Mamita María, te ponemos toda nuestra confianza y toda nuestra fe en tus benditas manos, con la seguridad de que tú nos ayudarás y nos sacarás de todo esto. Y todo lo pido hoy día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, después de hacer esta pequeña oración, después de darle gracias a nuestro Señor por todas las bendiciones que hemos recibido de su parte, que en realidad han sido muchas bendiciones, hermanos, y que todo lo que ha estado sucediendo en esta vida, pidámosle al Señor y Él nos sacará adelante. Pero hay que tener esa fe, esa convicción de que de la mano del Señor todo se puede llevar a cabo. Voy a comenzar a leer la historia del santo de hoy día, que fue un gran profeta, San Samuel, del año 1100 a.C. Samuel significa Dios me ha escuchado. En la Santa Biblia, la historia de Samuel es una de las más interesantes y hermosas. Está narrada en los libros que se titulan 1 y 2 de Samuel en el Antiguo Testamento. Era hijo del Elcana y Ana, dos israelitas muy creyentes. Ana tenía la enfermedad de la esterilidad que le impedía tener hijos, y por eso la otra esposa de su marido la humillaba continuamente. Una lloraba de continuo y ya no quería ni comer. Y sucedió que un año, cuando subieron a rezar a la casa de oración de Israel en Silo, Ana se quedó mucho tiempo junto al altar, rezando con mucha fe y gran fervor, y el sacerdote Elí, al verla mover tanto los labios, le dijo: «Usted debe estar borracha, y así no debe venir acá». Ella le respondió: «No estoy borracha, lo que estoy es muy angustiada, y he venido a implorar el favor de Dios». El sacerdote le dijo: «Vete en paz, que el Señor ha escuchado tu oración». Entonces Ana le hizo a Dios este voto o promesa: «Si me concedes un hijo varón, te lo ofreceré para que se dedique a servirte a ti en la casa de oración». Y ella volvió contenta a su casa lejana. Y al año le dio Dios un primer hijo, al cual le puso por nombre Samuel, que significa Dios me ha escuchado. Porque ella decía: Dios ha escuchado la oración que yo le hice pidiéndole un hijo. Cuando el niño ya fue grandecito, la mamá lo llevó a la casa de oración en Silo y se lo ofreció a Dios para que se dedicara para siempre a servir junto al altar. Y llevó de regalo al templo un novillo de 3 años, un bulto de harina y una vasija de vino, y entonó un hermoso himno diciendo: «Mi corazón se regocija por el Señor, porque no hay santo como nuestro Dios, porque Él a la mujer estéril le permite tener hijos. El Señor hunde en el abismo y levanta, da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece.
Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre. Él guarda los pasos de sus amigos. Él es un Dios que sabe. Él es quien pesa todas las acciones. El sacerdote del templo se llamaba Elí y tenía 2 hijos muy atrevidos que cometían muchas fechorías y maldades, y el papá no se atrevía a corregirlos. Los pecados de esos jóvenes disgustaban mucho a Dios, y él se propuso enviarles un castigo. El niño Samuel se quedaba cada noche a dormir en la casa de oración para cuidarla, y una noche oyó que lo llamaban diciendo: Samuel, Samuel. El joven creyó que era Elí el que lo llamaba, y corrió a donde el sacerdote y le dijo: Aquí estoy, Señor. ¿Me ha llamado? Elí le dijo: No te he llamado, vete a dormir en paz. Pero la voz de Dios volvió a llamar: Samuel, Samuel. El jovencito corrió otra vez donde Elí para ver para qué lo necesitaba, y así sucedió por 3 veces. Entonces Elí se dio cuenta de que era Dios el que lo llamaba, y le dijo: Si te vuelve a llamar, le dirás: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y así lo hizo Samuel cuando Dios lo volvió a llamar, y entonces oyó que Dios le decía: Voy a castigar a Elí y a sus hijos con terrible mal, porque los hijos hicieron grandes males, y el padre no los ha corregido. Y sucedió entonces que los filisteos atacaron el pueblo de Israel, y los hijos de Elí se fueron con todo el ejército a defender la patria, y se llevaron el arca de la alianza, donde estaba el maná y las tablas de la ley, con los 10 mandamientos, y se dio una gran batalla, y los filisteos derrotaron a los israelitas, e hicieron una gran matanza y asesinaron a los 2 hijos de Elí, que se habían robado el arca de la alianza. Cuando un mensajero llegó corriendo a contar a Elí que se habían robado el arca y habían matado a sus 2 hijos, el pobre anciano, que estaba sentado en una silla, se fue para atrás del susto y se desnucó. El pueblo eligió entonces como sacerdote al joven Samuel, y Dios empezó a traerle sus mensajes y a guiarlo en todo, porque Samuel era un santo. Los filisteos devolvieron el arca y hubo paz. El pueblo pidió que se le diera un rey. Samuel consultó a Dios, y el Señor le dijo que el rey sería Saúl, el cual era el último de la última familia, de la más pequeña de la tribu de Israel. Samuel lo llamó y le echó aceite sagrado sobre su cabeza, y lo proclamó rey ante todo el pueblo. Y sucedió que Saúl empezó a desobedecer lo que Dios ordenaba, y entonces el Señor le dijo a Samuel: He retirado mi espíritu de Saúl y lo he pasado a David. Irás a Belén y ungirás a ese joven como rey. Samuel se fue a Belén a buscar a David. Este era un pastor de ovejas y estaba en el campo cuidando los animales. Samuel lo hizo venir y echando aceite sagrado sobre su cabeza lo ungió, y desde entonces el Espíritu de Dios vino a David y lo fue guiando en todas sus acciones. Ya anciano, Samuel reunió a todo el pueblo y le dijo: Durante 40 años los he guiado espiritualmente. Ahora les pido que si alguno tiene una queja contra mí, la diga claramente. Y si a alguno le he quitado algo, o le he hecho algún mal, que lo diga sin más. Y el pueblo entero le respondió: Ningún mal nos has hecho, y a nadie le has quitado nada, y nadie tiene la menor queja contra ti. Y así terminó santamente su larga vida. Este hombre, que desde muy pequeño fue llevado por su madre a servir junto al altar a Dios, y que cada día y cada hora tuvo por único fin de su existencia agradar a nuestro Señor. Que Dios nos envíe muchos sacerdotes tan santos como Samuel. ¿Has visto a uno que cumple bien su deber? Ese ocupará puestos importantes. Esto está escrito en el libro de Proverbios. Esta fue la historia de este santo, San Samuel, hombre de Dios, que desde muy pequeño, que su madre era estéril, su madre Ana, que tenía el deseo de tener un hijo,
ya que la otra esposa del Cana siempre le reprochaba. Y si recordamos, hermanos, el Antiguo Testamento, una mujer que era estéril, que no podía tener hijos, era rechazada no solamente por los cercanos, sino por toda la gente que estaba en el pueblo. Cada que miraba una mujer que era estéril, la consideraban como que no servía para nada. Pero Dios nuestro Señor, que tuvo amor por esa pareja, les concedió un hijo. Y a ese hijo que ella le había pedido a Dios, lo consagró al templo. Y Dios hizo grandes cosas en Samuel, en este hombre que fue como un profeta para el pueblo de Israel, que guió al pueblo de Israel profetizando, como un profeta que hizo siempre el bien al pueblo de Israel. Nunca lo engañó, sino que siempre les llevaba las noticias de Dios Padre. Esas noticias, hermanos, que aunque nosotros a veces veamos mal, nuestro Señor, cuando enviaba una noticia al pueblo de Israel, ya fuera para su bien o para castigarlo, cuando recibían una mala noticia del profeta, a ellos no les gustaban las noticias malas, ¿verdad? De igual manera, cuando Samuel va y habla con Dios para decirle que el pueblo ha pedido un rey, piden un rey, cuando en realidad tienen al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Padre Dios. ¿Qué más querían? ¿Para qué querían un rey? Pero no, ellos se querían sentir como las demás naciones paganas, con un rey. Dios nuestro Señor, nuestro Padre, que los guió siempre hasta esa tierra prometida, y que los liberó de lo malo, y que todavía después de eso, le fallan a Dios Padre. ¿Ustedes creen, hermanos, que no tiene tanta culpa ese pueblo en no haber creído en Dios Padre? ¿Para qué querían un rey si lo tenían a Él? Eso era lo que Dios le decía a Samuel. Aquí en esta historia no nos lo cuenta, mis hermanos, porque aquí solamente están tomando algunos cuantos versículos del Antiguo Testamento. Pero si usted lee el Antiguo Testamento en los libros 1 y 2 de Samuel, se dará cuenta de que Dios se enojó cuando le pidieron un rey, porque Dios era su rey, Dios era su todo para el pueblo de Israel, no necesitaba nada más que a Él. Entonces Dios se enojó, y tenía la razón Dios de enojarse con ese pueblo. Y por eso cuando escoge a este rey, a Saúl, que Saúl le falla grandemente al Señor, empieza a hacer todo lo desagradable ante sus ojos, entonces retira su espíritu de Saúl y le da su espíritu a David. David, que fue uno de los reyes que más obedecieron a Dios, que en realidad tuvo su falla, pero aceptó el castigo de Dios cuando le falló. Ojalá y nosotros aceptáramos todo lo que nos está sucediendo en la actualidad. ¿Cuántas cosas han estado sucediendo en la tierra entre los humanos? ¿Cuántas enfermedades no han estado llegando, mis hermanos, aquí a la tierra? Y en realidad, ¿que no lo merecemos? Nos merecemos eso y mucho más, por tantas fallas, por tan pecaminosos que somos con Dios. Nos merecemos esto y mucho más. Pero hermanos, hay que aceptar lo que Dios Padre nos mande, sea bueno o sea malo. Como decía el santo Job, si de Dios recibimos lo bueno, ¿por qué no vamos a recibir también lo malo? Todo esto que está sucediendo en la actualidad, bien merecido nos lo tenemos. Y si no cambiamos de proceder, si no cambiamos nuestra conducta ante Dios, si no nos hacemos diferentes ante nuestro Señor, si no dejamos de pecar, si no dejamos de sentir odio ante los demás, esto y mucho más nos va a suceder. Todo lo que ha estado sucediendo, hermanos, como les digo, bien merecido. Y que nos duele mucho no poder salir a la calle. Muchas personas que han perdido sus empleos, hay tanto desempleo ahorita allá afuera, que la gente no encuentra la puerta. Muchos de nosotros nos desesperamos también, pero confiamos en el Dios que todo lo hace. Y si tenemos nuestra confianza en Él, Él nos va a sacar adelante y no vamos a tener miedo.
pero confiamos en el Señor. Y sigamos confiando en Él, no importa lo que nos vaya pasando. Nada más pidámosle a Dios que nos cuide de este virus tan terrible. Y el Señor lo va a hacer. El Señor nos va a cuidar de toda enfermedad, no solamente de ese virus. Pero hay que tener confianza en Él. Así como tenía confianza Samuel en Dios, así también nosotros tengamos esa confianza en Él. Estos hijos de Elí, que le fallaban siempre a Dios, que hacían cosas desagradables, que dejaban todo lo mejor de los sacrificios para ellos, y a la demás gente le daban lo peor. Y Dios se fijó en eso. Dios nuestro Padre, que sus ojos están puestos en todo, a Él no le podemos mentir y a Él no lo podemos engañar. Podemos engañar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestras esposas, a todo aquel que está a nuestro alrededor, pero a Dios no lo podemos engañar. Hermanos, hagamos la paz con Dios. Pidámosle a Dios su misericordia. Oremos siempre por los demás. Pongamos nuestra confianza total en Dios. Y Dios nos va a dar la paz. Nos va a dar esa paz que en medio de lo que estemos pasando, no vamos a tener miedo. Porque Dios es nuestro refugio. Dios nos ama. Dios nos guía. Nos va a seguir dando su alegría. Alegría que muchos ya han perdido por el miedo que sienten a este virus, a lo que está sucediendo allá afuera. Tienen miedo, ¿por qué? Porque no tienen confianza en Dios. Porque no creen en Dios en primer lugar. Mucha gente no cree en Dios. Y entonces, cuando esto sucede, Dios está apartado de nosotros. Pero si nosotros creemos en Dios, Él nunca se va a apartar de ti o de mí. Porque Dios mantiene su fidelidad con todo aquel que es fiel hacia Él. Mis hermanos, voy a ir a una alabanza y voy a regresar, voy a leerles la primera lectura y vamos a darle también un poco de discernimiento a ver qué el Señor nos dice a través de esa primera lectura. Ya regreso. Dios bendice a los que sufren, porque Él los consolará. Dios bendice a los humildes, porque ellos serán dueños de la tierra. Dios bendice a los que sufren, porque Él los consolará. Dios bendice a los que desean la justicia, porque Él les cumplirá, su deseo cumplirá. Dios bendice a los que confían totalmente en Él, porque ellos forman parte de su pueblo. Dios bendice a los que confían totalmente en Él, porque ellos forman parte de su reino, de su ser. Dios bendice al compasivo, porque Dios compasivo con él será. Dios bendice a los de corazón puro, porque ellos cara a cara le verán, cara a cara le verán. Dios bendice a los que trabajan por la paz, porque ellos forman parte de su reino. Dios bendice A los que trabajan
serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son maltratados por vivir la justicia en sus vidas. Dios bendice a los que son maltratados por vivir la justicia divina. Dios bendice a los que confían totalmente en Él, porque ellos forman parte de su pueblo. A los que trabajan por la paz, la eternidad, siempre serán hijos de Dios. Ellos serán llamados hijos de Dios. Ellos serán llamados, siempre, ellos serán llamados sus hijos. Ellos serán llamados hijos de Dios. Ellos serán llamados. Ellos serán hijos de Dios. Somos los hijos de Dios. Bueno, mis hermanos, pues en este momento voy a compartirles la primera lectura, que está tomada de Isaías, capítulo 42, versículos del 1 al 7. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. He aquí a mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, al que escogí con gusto. He puesto mi espíritu sobre él, y hará que la justicia llegue a las naciones. No clama, no grita, no se escucha su voz en las plazas. No rompe la caña doblada, ni aplasta la mecha que está por apagarse, sino que promueve la justicia en la verdad. No se dejará quebrar ni aplastar, hasta que establezca el derecho en la tierra. Las tierras de ultramar esperan su ley. Así habla Yahvé, que creó los cielos y los estiró, que moldeó la tierra y todo lo que sale de ella, que dio aliento a sus habitantes y espíritu a los que se mueven en ella. Yo, Yahvé, te he llamado para cumplir mi justicia, te he formado y tomado de la mano, te he destinado para que unas a mi pueblo, y seas luz para todas las naciones, para abrir los ojos a los ciegos, para sacar a los presos de la cárcel, y del calabozo a los que yacen en la oscuridad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, esta profecía de Isaías, de tantos años atrás, que en realidad los judíos no sabían ni qué día ni cuándo se iba a presentar este hombre del cual habla la profecía. Cuando nosotros leemos estas lecturas, de inmediato nos damos cuenta que el profeta está hablando ni más ni menos que de Jesús nuestro Señor. Cuando Dios le hace ver a Isaías lo que sucederá en un futuro, ya que el pueblo de Israel estaba totalmente alejado. Dios le hace ver al pueblo de Israel que vendrá uno que, como dice aquí en el primer versículo, ¿verdad? He aquí a mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, al que escogí con gusto. He puesto mi espíritu sobre él, y hará que la justicia llegue a las naciones. Aquí Dios no le está haciendo ver a Isaías que será solamente al pueblo de Israel, sino a todas las naciones,
que hará ver la justicia de Dios en todas las naciones. Dice, no clama, no grita, no se escucha su voz en las plazas, no rompe la caña doblada, ni aplasta la mecha que está por apagarse, sino que promueve la justicia en la verdad. Promueve la justicia. Jesús siempre fue justo al hablar a su pueblo. Jesús había sido enviado al pueblo de Israel a salvarlo, pero el pueblo de Israel no quiso entender, no quiso reconocer que Él era el Hijo de Dios. Y entonces se dirige a las demás naciones, y es algo que en realidad, pues Dios Padre le había hecho ver a Isaías, que sería enviado para todas las naciones, para que todos reconocieran el derecho de Dios. Todos fuéramos justos como Dios quiere que seamos justos, porque eso vino a promover Jesús nuestro Señor. Él no vino a promover injusticia sobre las naciones, sino que todos fuéramos justos con los demás, ¿verdad? Y de eso siempre nos habló el Señor. Dice más adelante, no se dejará quebrar ni aplastar hasta que establezca el derecho en la tierra. Las tierras de ultramar esperan su ley. Toda persona, todos los que acogieron la palabra del Señor, esperaban en Él. Sabían que vendría un profeta, sin embargo no sabían cuándo ni cómo vendría. Las demás naciones lo sabían. Recordemos cuando Jesús tuvo el encuentro con la samaritana. Los samaritanos no se llevaban con los judíos, porque era un pueblo totalmente alejado del Dios en el que los judíos creían. Sin embargo, los judíos creían que vendría uno que les enseñaría todo lo nuevo. Y cuando Jesús habla con esta mujer samaritana, y después todo el pueblo de los samaritanos se reúne alrededor de Jesús, reconocen que en realidad ese era el que iba a venir, que sería el Salvador del mundo. Y de esa manera, hermanos, como Isaías nos enseña a través de esta lectura y nos hace ver lo nuevo que vino a todas las naciones, que fue nuestro Señor Jesús y que Él muere por cada uno de nosotros, es algo que debemos nosotros agradecer a Dios todos los días de nuestra vida por habernos salvado y porque recibiremos una vida eterna. En el versículo 5 dice, así habla Yahvé, que creó los cielos y los estiró, que moldeó la tierra y todo lo que sale de ella, que dio aliento a sus habitantes y espíritu a los que se mueven en ella. Yo, Yahvé, te he llamado para cumplir mi justicia, te he formado y tomado de la mano, te he destinado para que unas a mi pueblo y seas luz para todas las naciones. Seas luz para todas las naciones. Jesús, ¿qué es para nosotros, hermanos? Eso es luz. Sin la luz de Jesús, nosotros estamos totalmente apagados. La gente que no conoce a Dios, la gente que jamás ha escuchado de Jesús nuestro Señor, están totalmente apagados. Tienen miedo de todo. No tienen la confianza puesta en Él. Y nosotros, los que hemos ya recibido la palabra de Dios, que hemos adquirido el conocimiento de Dios nuestro Padre en nuestras vidas, no tenemos miedo de cualquier tontería. Y la gente que se espanta por cualquier cosa, a veces hasta con su propia sombra, es por esa causa, hermanos, porque no tienen su confianza puesta en el que todo lo hizo, como lo dice aquí en el versículo 5. Él creó todo, creó los cielos, la tierra y todo lo que se mueve en ella, y dio espíritu a todo lo que habita en ella. Entonces, ¿por qué? Si Dios hizo todo para nosotros, si en todo lo que vivimos nosotros, en todo lo que nos movemos, está hecho por Dios, ¿por qué no darle gracias a Dios todos los días? Al despertar, es un gran milagro el que Dios te ha concedido a ti y a toda tu familia, a todos los que todavía están contigo. Es el gran favor que Dios te ha hecho. Es el gran milagro que Dios hizo ya, desde que tú amaneces. Dios ya puso su espíritu en ti un día más. Y le damos gracias a Dios por eso. ¿Somos agradecidos con Dios por esa gran bendición? ¿O simplemente creemos que es una casualidad de que nosotros estemos con vida? ¿O creemos como los científicos
que venimos de los changos. No, hermanos, abramos la mente, abramos nuestro corazón a Dios. Dios que nos formó quiere que cumplamos todo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, que lo llevemos a cabo, que seamos amorosos, que seamos luz como Jesús vino a ser luz, del cual aquí el profeta Isaías nos anuncia, ¿verdad? Que sería un hombre que iba a dar luz a las naciones, no solamente al pueblo de Israel, sino a todas las naciones. Yo, Yahvé, te he llamado para cumplir mi justicia, te he formado y tomado de la mano, te he destinado para que unas a mi pueblo y seas luz para todas las naciones, para abrir los ojos a los ciegos, para sacar a los presos de la cárcel y del calabozo a los que yacen en la oscuridad. ¿Y Jesús no vino a hacer todo esto? ¿No vino a abrir los ojos a los ciegos? ¿No vino a sacar los cautivos de la cárcel, de los calabozos, de todos los lugares donde ellos se encontraban? Y muchas veces no era tan necesario que estuvieran en un calabozo encarcelados, sino que su vida estaba totalmente encarcelada en las cosas del demonio, en la oscuridad, y no en la luz como Dios, nuestro Señor, nos pide que vivamos. Que no habitemos en la oscuridad, ni en los calabozos, ¿verdad? Que habitemos en la luz de Jesús. Eso es lo que Dios pedía. Eso es lo que Dios nuestro Señor, por la causa y la razón por la cual envió a su Hijo único, para hacer luz para las naciones. Y hasta la fecha, Jesús nuestro Señor, para todo el que es creyente, eso es, una luz grandiosa, una luz que brilla en nuestros corazones, que si nosotros nos dejamos llevar por Jesús en nuestros días, Él nos va a guiar con todo su amor, ¿verdad? Porque Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, era bueno, era grandioso, era excelente con todas las personas. Y ahora que está en el cielo, con mucho más razón, hermanos, va a cuidar de cada uno de nosotros aquí en la tierra. No va a dejar que nuestro pie tropiece, aunque vayamos por la oscuridad, porque Dios nuestro Señor ya nos ha abierto la mente y el corazón para que habitemos en su luz. Y de esa luz, hermanos, no nos salgamos. Sigamos habitando en ella. Sigamos habitando en Dios nuestro Señor. Que el Espíritu de Dios que nos guía y que ha puesto ya en nosotros, sigamos siendo espíritu para los demás. Abramos el Espíritu a todos aquellos que lo tienen dormido, porque todos tenemos el Espíritu de Dios. Pero le damos aliento a ese Espíritu, le hablamos en nuestras oraciones, le pedimos que Él sea nuestro guía, o simplemente sigue dormido en nuestro interior. El Espíritu no está dormido. Los que estamos dormidos somos nosotros, con el Espíritu ya puesto en nosotros. No dejemos, hermanos, si ya desde nuestro bautismo hemos recibido el regalo de Dios, que es su Espíritu, hablémosle continuamente, para que el Espíritu Santo, que da vida y que da luz, y que da fortaleza, y que da fuerza a todo lo que nosotros somos, Él nos va a conducir por el bien, por una luz eterna, por una luz que no se va a opacar. Y esa luz hay que mantenerla encendida. No la tapemos con nada, sino que la sigamos manteniendo con aceite. Que la luz sea nuestra oración, nuestros ayunos y todo lo que podamos hacer en favor de Dios. Y ayudar a todos los demás, a todo aquel que necesita de ti, que necesita de un favor, no se lo niegues. No le niegues ningún favor a tus hermanos. Si Jesús vino a enseñarnos, a traernos la enseñanza, cómo debíamos de ser con nuestros hermanos, ya nosotros recibimos la enseñanza. ¿Y por qué vamos a negarnos a con nuestros hermanos que nos piden un favor? ¿Verdad? Dios nos enseñó todo esto y todo lo que Él nos enseñó es bueno. Entonces, de la misma manera que Jesús enseñó a todos sus apóstoles y a todos sus discípulos, y que a través de esa enseñanza nosotros la hemos adquirido también, sigamos también siendo amorosos con los demás y ayudarlos de la misma manera que Jesús, nuestro Señor, nos ayudó. Mis hermanos, seamos pues fieles a Dios Padre y a Jesús nuestro Señor, y que el Espíritu que hemos recibido desde nuestro bautismo
no lo apaguemos jamás en nuestras vidas. Que Dios les bendiga, hermanos. Voy a ir a una alabanza y voy a regresar, voy a compartirles el evangelio de hoy día. Ya regreso. Cristo, justicia de Dios, Hijo del hombre, Hijo de Dios, el reino es Él. Cristo, sacrificio de amor, glorificado, ahora está, el reino es Él, y su reino no tendrá fin, y su gloria sin límites. Ha venido el poder y la majestad es de Él. El reinado, el dominio, el poder y la autoridad del reino son de Cristo, justicia de Cristo es el amor de Dios, su gracia y palabra Él nos reveló. Cristo, la santidad de Dios, glorificado, ahora está, el reino es de Él, y su reino no tendrá fin, y su gloria sin límites. Ha venido el poder y la majestad es de Él. El reinado, el dominio, el poder y la autoridad del reino son de Cristo, justicia de Dios, y su reino no tendrá fin, y su gloria sin límites. Ha venido el poder y la majestad es de Él. El reinado, el dominio, el poder y la autoridad del reino son de Cristo, justicia de Dios. Cristo, justicia Bueno, mis hermanos, voy a compartirles el Santo Evangelio de hoy día, que está tomado de San Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 11.
Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Allí lo invitaron a una cena. Marta servía, y Lázaro estaba entre los invitados. María, pues, tomó una libra de un perfume muy caro, hecho de nardo puro. Le ungió los pies a Jesús, y luego se los secó con sus cabellos, mientras la casa se llenaba del olor del perfume. Judas Iscariote, el discípulo que iba a entregar a Jesús, dijo: «Ese perfume se podría haber vendido en 300 denarios para ayudar a los pobres». En realidad, no le importaban los pobres, sino que era un ladrón, y como estaba encargado de la bolsa común, se llevaba lo que echaban en ella. Pero Jesús dijo: «Déjala, pues lo tenía reservado para el día de mi entierro. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre». Muchos judíos supieron que Jesús estaba allí y fueron, no solo por ver a Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Entonces los jefes de los sacerdotes pensaron en dar muerte también a Lázaro, pues por su causa muchos judíos se alejaban de ellos y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuánto coraje, cuánta envidia no ha habido siempre entre las personas, pero más que todo, de los judíos hacia Jesús nuestro Señor. Sabemos que los milagros y todo lo que Jesús nuestro Señor realizó en todo Judea fue algo que le consiguió a Jesús mucha fama, y no era que Jesús quisiera hacer eso, conseguirse la fama, sino que todo lo que Jesús quería era que creyeran en el Padre. Dice en los primeros versículos: 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Allí lo invitaron a una cena. Marta servía, y Lázaro estaba entre los invitados. María, pues, tomó una libra de un perfume muy caro, hecho de nardo puro. Le ungió los pies a Jesús, y luego se los secó con sus cabellos, mientras la casa se llenaba del olor del perfume. ¿Cuánto amor no tenían estas personas hacia Jesús? ¿Y cuánto amor, mucho más, no habían de haber sentido estas hermanas por Jesús, después de haber levantado a su hermano de entre los muertos? Es algo grandioso, hermanos, que ellas, cuando pedían el favor que Jesús viniera a ver a Lázaro, cuando apenas estaba enfermo, Jesús se apresuró, pero Jesús sabía que su amigo iba a morir y que él lo tenía que levantar para que la gente creyera en Dios, no tanto en él, sino en Dios, porque lo que él hacía era para que el pueblo, para que la gente de Israel y de Judea creyeran en él, creyeran los milagros hechos por Dios en Jesús, porque él mismo decía, siendo Dios Jesús, él no se hacía creer Dios, sino que decía él que todo lo hacía porque Dios nuestro Señor le ponía todas las armas en sus manos para poder realizar todo lo que él quería. Él se dio a conocer, mis hermanos, con todas las personas a través de sus milagros, a través de todo lo que realizó en sus propias narices. Y después de tantas cosas que Jesús hizo, la gente comenzaba a murmurar y a tener envidia y coraje por Jesús. Los que estaban enfermos, obviamente, que le amaban. Sin duda, estas hermanas de Lázaro sentían mucho cariño por Jesús, mucho antes de que sucediera todo lo sucedido, de que su hermano Lázaro estuvo muerto en esa cueva por 3 días, y que Jesús, después de estar ya ese muerto hediondo, porque ya estaba en descomposición, Jesús lo levanta. Hermanos, es algo grandioso, y por eso estas mujeres mucho más cariño le tomaron a Jesús. Fue invitado Jesús a una cena. Obviamente que nos está hablando de la casa de estas mujeres y Lázaro. Si Marta servía y María le perfumaba los pies a Jesús, y a la vez
se lo secaba con sus cabellos, era por ese gran amor que sentían por Jesús. Pero ¿qué es lo que sucede después de esto? Dice, del versículo 4 en adelante: Judas Iscariote, el discípulo que iba a entregar a Jesús, dijo: ese perfume se podría haber vendido en 300 denarios para ayudar a los pobres. En realidad, no le importaban los pobres, sino que era un ladrón, y como estaba encargado de la bolsa común, se llevaba lo que echaban en ella. Eso era lo que Judas quería: agarrar más dinero cada vez para él, no tanto para los pobres, porque en realidad que este hombre era lo que le gustaba, el dinero. Y cuando una persona es ambiciosa, especialmente en los bienes materiales, esa persona no puede ser amiga de Dios. No se le puede tener ninguna confianza. Y todo esto sucedió, hermanos, porque todo ya estaba escrito. Tenía que haber un traidor. Y este que iba a traicionar a Jesús, que no fue la única traición que este hombre cometió. Aquí podemos ver que quería ese dinero del cual él hablaba, del perfume, que se podía haber vendido por 300 denarios. Yo me imagino que era un buen dinero. Y este hombre lo quería para él. No lo quería tanto para la bolsa común, como decía él, para ayudar a los pobres, sino para poder él adquirirlo. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué hacemos en nuestra vida? ¿Qué hemos hecho porque el evangelio crezca? ¿Hemos estado robando a Dios o hemos estado sirviéndole? ¿Qué es lo que en realidad sentimos en nuestro corazón por Jesús? ¿Envidia o amor por Él? Porque aquí hubo los dos partidos. Había mucha gente que quería ver a Jesús por sus milagros. Especialmente aquí querían ver también a Lázaro. Estos judíos que venían a verlo, lo querían ir a ver porque tal vez querían cerciorarse de que si era cierto, de que estaba con vida. Dice, voy a leer un poco para que nos demos cuenta. Del versículo 9 en adelante dice: muchos judíos supieron que Jesús estaba allí y fueron no solo por ver a Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Entonces los jefes de los sacerdotes pensaron en dar muerte también a Lázaro, pues por su causa muchos judíos se alejaban de ellos y creían en Jesús. Mucha gente se alejaba y se acercaban a Jesús. Toda esta gente estaba ya creyendo en Jesús, en sus milagros y en la diosidad de Él. Y estos otros, este otro grupo de los jefes de los sacerdotes, ellos querían dar no solamente muerte a Jesús, sino también a Lázaro, porque por la causa de él, muchos se habían alejado de ellos y se habían acercado a Jesús y habían creído en él. Este era el gran coraje que ellos tenían por Jesús, porque las demás personas, o mucha gente tal vez, que se acercaba al templo, donde los sacerdotes, los fariseos y todos los grupos aquellos que servían en el templo, cuando ellos tenían muchas ganancias por la gente, por sus ofrendas y todo lo que llevaban al templo, mucho de eso tal vez ya se estaba perdiendo. Se estaban alejando del templo y se estaban acercando a Jesús nuestro Señor. ¿Qué más Dios que Jesús? ¿Usted cree que muchos, cuando fueron sanados, fueron aliviados de las enfermedades que ellos tenían, obviamente que iban a creer en Jesús cuando ya habían sido restablecidos de su enfermedad? Jesús nuestro Señor no solamente sanó, sino también levantó a los muertos, como pudimos ver en Lázaro, del cual estos judíos tenían gran envidia por Jesús. Obviamente que ellos nunca habían podido lograr levantar a un muerto como lo había hecho Jesús, mucho menos habían podido sanar a una persona, sino que ellos, para lo único que servían, los sacerdotes muy en especial, era para examinar a todo aquel que había sido sanado, a todo aquel que había sido liberado de una enfermedad. Ellos los examinaban para ver si en realidad ya habían sanado o no. Era lo único que hacían. Y Jesús no. Jesús llegaba y sanaba a estas personas. Y por eso, mis hermanos, este grupo estaba totalmente encolerizado con Jesús,
tenían coraje por él, al punto que querían matarlo y querían encontrar el momento oportuno para podérselo llevar y enjuiciarlo. Y en esta ocasión no solamente a Jesús, sino también a Lázaro. Hermanos, ¿cómo somos nosotros? Cuando vemos a un hermano que es bueno para predicar, que hace tantas cosas buenas en la comunidad, ¿nosotros le apreciamos o comenzamos a tener envidia sobre él? ¿Qué es lo que en realidad hacemos? Porque si hacemos como que les amamos, pero por detrás les damos una puñalada, eso, hermanos, va en contra de las reglas de Dios. Y Dios, que todo lo ve y que hace justicia por todo aquel que le pide, si tú estás haciendo un daño, estás haciendo un mal a una persona, trata de reflexionar, hermano, hermana, y cambia. Yo lo digo, hermanos, porque he mirado personas de esa manera, que los miramos que te hablan muy bien, pero por detrás después alguien más te dice que esa persona no te quiere para nada, que te habla solamente por hablarte, no porque sienta el deseo de hablarte. En realidad lo que siente por ti es un gran coraje, te tiene envidia. Y todo esto se ve entre nosotros. Cuando servimos en un templo, podemos ver cuántas personas en realidad te aman y cuántas no. Y hagamos reflexión sobre cómo hemos estado amando a nuestros hermanos y hermanas, que a veces nos piden una oración, que a veces nos piden un favor, cualquier cosa que nos piden, que se acercan a nosotros con mucha confianza, y aquella persona te tiene tanta confianza, pero que tú por detrás hablas continuamente de él o de ella. Hermanos, dejemos todo eso atrás y pidámosle a Dios, nuestro Señor, que nos dé amor por los demás. Si somos personas envidiosas, pidámosle a Dios que nos quite la envidia. Pidámosle a Dios que nos haga un Lázaro, una Marta, una María, como estas personas que amaban a Jesús de todo corazón, y no como este segundo grupo de sacerdotes que venían solamente para ver si en realidad Lázaro estaba vivo, y así poder también matarlo por causa de Jesús, porque toda la gente se le estaba uniendo a Jesús. Hermanos, si Dios nuestro Señor nos da a todos armas para poder serle fiel y para poder llevar a cabo sus mensajes, si Dios nuestro Señor puso su espíritu ya desde un principio sobre nosotros, al igual que lo puso sobre el rey David, ese hombre del cual nos hablaba la primera lectura, cuando Samuel fue y lo ungió, fue por orden de Dios nuestro Señor. Nosotros hemos sido ungidos de esa misma manera, para ser también al igual que el rey David, un rey, ser reyes en el reino de los cielos. Para eso hemos sido llamados, para llegar ante el Señor con mucha confianza en nuestros corazones. Que esa confianza no termine dentro de nosotros, hermanos. Continuemos dando esperanza a los demás. Seamos como Jesús, no seamos como Judas, personas odiosas, personas que somos de dos máscaras. Por un lado golpeamos y por otro lado amamos. Seamos solamente amorosos. Que Dios nuestro Señor se agrade por todo lo que hacemos en favor de Él, y no que recibamos castigos a cada instante de nuestra vida por ser como somos. No debemos odiar a nadie. Dios nos ha invitado a que seamos amorosos con todos. Estas dos hermanas y Lázaro, cuando recibían a Jesús en su hogar, lo recibían de todo corazón. Nosotros hemos recibido a Jesús de todo corazón, lo tenemos en el centro de nuestros hogares, con el corazón en la mano, o simplemente porque alguien más nos lo dice, que si tenemos un Cristo en nuestro hogar, Dios siempre va a cuidar de nosotros, solamente porque alguien más nos lo dice, porque en realidad lo sentimos, o porque en realidad somos de Jesús y queremos que Él esté siempre presente ante nosotros. Que en nuestras oraciones, hermanos, todo lo que nosotros pidamos a Jesús, nuestro Señor, se nos dé, y se nos va a dar de acuerdo a nuestros actos y a nuestros favores que hagamos a los demás. Si somos malvados, como Judas,
No se nos va a tener confianza. Estas palabras que se le salieron a Jesús, las dijo por Judas. Dijo: a los pobres los tienen siempre, a mí no me van a tener siempre. Además, ese perfume lo ha derramado en mis pies, lo ha traído para ungirme para la muerte, porque Jesús ya esperaba su muerte, estaba aproximándose a ella, y esto le iba a servir a él. Se los quiso dar a entender, tal vez no directamente, pero más tarde, cuando los apóstoles ya quedaron invadidos por el Espíritu Santo, cuando Jesús nuestro Señor ya fue a la derecha de Dios Padre, cuando ellos recibieron el Espíritu, ellos se dieron cuenta de todas estas palabras que Jesús les decía. Y era, mis hermanos, para que también nosotros hoy en la actualidad, por las palabras de Jesús nuestro Señor y las palabras de todos los apóstoles, sigamos creyendo y tengamos esa fe, esa convicción, que jamás dejemos de tener fe en Dios. Si dejamos de tener fe en Dios, estamos totalmente, mis hermanos, destrozados por Satanás, que nos está pescando como si fuéramos peces todos los días, porque eso es lo que quiere Satanás, que nosotros estemos lejanos de Dios para él hacer de las de él. Y no, hermanos, Jesús nuestro Señor vino a salvarnos. Si aquí puso la muestra en la tierra de que podía levantar a los muertos, podía sanar a los enfermos y podía hacer mirar a los ciegos, podía hacer hablar a los mudos, todo esto Jesús nuestro Señor lo realizó en frente de muchas personas. Y entonces, ¿por qué vamos a tener nosotros duda de que Él puede hacer muchos favores a cada uno de nosotros? No dudemos en lo que Jesús puede realizar en ti y puede realizar en mí. Si nosotros le pedimos con mucha fe y pedimos a todos nuestros hermanos que conocen de Dios, si le pedimos a Él que aleje esta enfermedad tan terrible que ha llegado aquí a la tierra, que está entre nosotros, si le pedimos con toda nuestra fe a Jesús nuestro Señor, Él lo va a hacer, hermanos. Pero necesitamos fe, confianza en Dios, alejar todo lo pecaminoso de nosotros, para que Dios nuestro Señor nos crea, que estamos con esa convicción de que Él nos va a realizar el favor. Pero si estamos alejados, si estamos totalmente abandonados en las cosas materiales y en las cosas de este mundo, Dios no nos va a traer el milagro que le estamos pidiendo. Es que no tenemos confianza, hermanos. La confianza en Dios es muy importante. No dejemos de confiar en Él. Si dejamos de confiar en Él, todo lo que a este mundo llegue va a llegar más continuamente, porque no hemos confiado en Él, porque hemos perdido totalmente nuestra fe en Jesús nuestro Señor. Y Jesús nuestro Señor quiere que continuemos con nuestra convicción, que tengamos fe, la confianza puesta en Él por todos los días sin término, hasta el fin de nuestros días, hasta que terminemos aquí nuestra carrera y lleguemos a esa meta, que es la gloria eterna, la cual Jesús nuestro Señor nos tiene reservada. A eso hay que echarle muchas ganas, y yo siempre se los digo, porque por eso estamos aquí, para correr esa carrera y llegar ante Jesús nuestro Señor, con muchas ganas, con mucha fe y confianza. Que Dios les bendiga, hermanos. Voy a ir a una alabanza y voy a regresar, voy a hacer una pequeña oración. Ya regreso. Jesús Mesías es el sanador. Jesús Mesías es el sanador. Y aunque haya prueba y dolor, lo creeré, confesaré. Jesús Mesías es mi sanador.
Mesías es mi sanador. Y aunque haya prueba y dolor, mi sanidad declararé. Jesús llevó toda la enfermedad. Jesús llevó toda la enfermedad. En la cruz tomaste mi lugar. Yo creeré, confesaré. Jesús llevó toda mi enfermedad. Jesús llevó toda mi enfermedad. En la cruz tomaste mi lugar, mi sanidad declararé. Ahora solo queda adorar. Jesús llevó toda mi enfermedad. Mis manos hacia ti levantaré. Mi sanidad está en ti. Ahora solo queda adorar. Jesús llevó toda mi enfermedad. Mis manos hacia ti levantaré. Mi sanidad está en ti. Mi sanidad ya recibí. Bueno, mis hermanos, pues es momento de agradecerle a Dios nuestro Señor, de darle gracias por todo lo que el Señor hace en nuestros corazones, en nuestras vidas, que aún, mis hermanos, tenemos respiro, que aún tenemos salud. Pidamos por aquellos, mis hermanos, que no la tienen, por todos aquellos hermanos que están infectados por el coronavirus, y pidamos a nuestro Señor para que envíe su sanidad sobre el mundo entero, sobre todos los países más infectados, y que esta enfermedad nos lleva a nosotros para reconocer que nuestro Dios es todopoderoso y que si Él quiere, de un momento a otro puede alejar todo esto de nosotros. Pero mis hermanos, vamos a pedirle a Dios con mucha fe
con toda nuestra confianza, que envíe su sanidad sobre el mundo entero, por cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, que han estado en cuarentena, que se sienten desesperados, afligidos, que no han podido salir de ese lugar, que no han podido salir ni siquiera para visitar a sus familiares, para que nuestro Señor, que es digno de amarle, que es digno de alabanza, nos haga el favor. Nos haga el favor, hermanos, de poder salir adelante con mucha confianza. Pedimos en este momento, mi Señor, por todos nuestros hermanos y hermanas que han perdido también sus empleos por esta causa de la enfermedad, para que no se desesperen en los momentos de aflicción, en los momentos que no pueden pagar sus rentas, que no pueden pagar sus biles y que de un momento a otro tal vez los pueden desalojar de sus apartamentos, para que tú, mi Señor Jesús, les des todo lo que ellos necesitan y poder salir adelante sin tener que dejar sus apartamentos y que siempre tengan con qué alimentarse, mi Señor. Nuestro Dios Padre, que cuando el pueblo de Israel sintió hambre, les envió el maná, les envió codornices para que se alimentaran. A nosotros, Señor, nos has dado tal vez mucho más y no te hemos sabido agradecer. No hemos sido agradecidos contigo, Señor, y no hemos seguido más que solamente pecando, el pecado que nos ha alejado de ti, Señor, y que nos hemos abandonado a lo material, Señor. Todo esto, mi Señor Jesús, que nos ha estado sucediendo, que ha estado pasando, tantas dificultades en nuestra vida, tú, mi Señor Jesús, ponemos la confianza en ti, de que tú las puedes retirar en cualquier momento. Bendito y alabado seas, Señor Jesús. Envía tus ángeles, tus arcángeles, tus querubines y toda tu corte celestial, Señor, en nuestra ayuda, especialmente en todos aquellos más afligidos, que se sienten desolados, abandonados totalmente, para que tú, mi Señor Jesús, les lleves la esperanza a través de tus ángeles, a través de tus santos, que están a la par tuya, Señor. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Espíritu Santo, envía tu fuerza, envía tu luz, envía ese fuego, para que nuestros hermanos se levanten de esos lugares de enfermedad, de soledad, de desesperación, y que les des el aliento que ellos necesitan, bendito Espíritu, para sobresalir y para salir adelante con ese espíritu de valentía que solamente de ti podemos recibir. Bendito Espíritu Santo, que habitas en nosotros, pero que no hemos dado fuerza al hablarte, que no te hablamos en nuestras oraciones, cuando tú estás aquí para escucharnos y para ayudarnos en todo lo que necesitemos. Danos la fuerza para poder siempre hablarte, siempre invocar tu santo nombre, y que la ayuda llegue lo más pronto posible a todos aquellos que la ocupan. Madre Santísima, te doy gracias, Mamita María, porque sé que de una manera o de otra tú siempre nos estás llevando nuestras intenciones ante Jesús, y que todo lo más imposible que a nosotros se nos hace, y que a veces recibimos el favor de nuestro Señor Jesús, es porque tú, Mamita María, ya hablaste con Jesús de parte nuestra. Bendita Mamita María, te pido pues en este día nos sigas acompañando y nos sigas llevando de tu mano hacia Jesús. Nos cubras con tu santo manto de todos los peligros que nos acechan, de esta enfermedad, de este virus tan peligroso, del cual podemos ser contagiados en cualquier momento. Te pedimos, Mamita María, nos cubras de él. Y todo lo pido hoy día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esta bella oración que mismo Jesús nos enseñó, que nos guiáramos al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, pues muchas gracias por haberme acompañado en este compartimiento. Espero en Dios. Yo siempre le pido a mi Señor que Él sea quien hable en mi boca, que no sea yo, que no sean mis palabras, para que todo lo que ustedes escuchan de mi boca, las tomen las palabras como si fueran de Cristo Jesús, que van penetrando en sus corazones. Yo siempre le pido esto al Señor, porque solamente Él puede cambiar las mentes, puede cambiar los corazones más duros, porque hay personas, mis hermanos, que por más que les habla uno de Dios, no quieren adentrarse al amor de Dios. Yo les pido que sigan orando, mis hermanos, por nosotros, ya que nosotros siempre lo vamos a hacer por cada uno de ustedes. Nuestras oraciones que nosotros pedimos a Dios es por el mundo entero. Que Dios siempre nos acompañe, que siempre sea nuestra guía para no fallarle, para no caer en las tentaciones más difíciles de aquellas que Satanás nos está acechando cada día. Pidámosle de esa manera a Dios y Dios siempre nos va a ayudar. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan feliz día, tarde o noche. Bendiciones.